Comienza ahora Podcast IDGEM, una experiencia sonora del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres. Hola, bienvenidos a este podcast especial elaborado desde el Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo. En el marco de las conmemoraciones por el 8M y el mes de las mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis, trans y no binarias en la UNCuyo, literalmente cruzamos un pasillo para conversar con nuestros compañeros del área de diseño y comunicación de la Secretaría de Extensión y Vinculación para preguntarles cómo se comunica desde el diseño con perspectiva de género. La charla resultó imperdible. Les invito a conocer a Victoria Balducci, Germana Loy, Euge Murcia y Viviana Martínez y escuchar lo que tienen para decir sobre pensar y diseñar con gafas violetas. ¿Nos quieren contar, en primer lugar, cómo es el trabajo en general del área y más o menos las responsabilidades que tienen? Bueno, el trabajo del área consiste en abordar problemáticas que tienen que ver con la comunicación y el diseño de las demás áreas que componen la Secretaría, que sería la Secretaría de Extensión y Vinculación. Trabajamos hacia adentro de la Secretaría y muchas veces también trabajamos hacia afuera en esto que tiene que ver con comunicar las diferentes actividades que van sucediendo a lo largo del año, en temáticas que tienen que ver con el emprendedorismo, con la economía social, con género, con medio ambiente, trabajo y producción, energía. Sí. Lo lindo de trabajar en esta secretaría es justamente la amplitud, o sea, la variedad de temáticas, y sobre todo temáticas que algunas son como muy importantes en la actualidad, o sea, son muy coyunturales, por así decirlo. Lo que tiene en particular la Secretaría, que es como la parte de la universidad que sale más a territorio, por decirlo de una manera, si tiene una parte que es de los institutos que quizás es un poco más cerrada, tiene esta particularidad de que estamos en contacto tanto con municipios, con grupos, cooperativas, asociaciones, y eso hace que la variedad sea, como decía, interesante. Bien, bueno, a este lugar en común que compartimos con el área llegó a finales de 2015 y comenzamos a trabajar muy fuerte a partir del 2016, nosotras las chicas del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo, dependiendo de la misma secretaría. Para ustedes, ¿qué significó, digamos, si fue significativa la incorporación del instituto como una, de esto que describían, ¿no? Como una mirada más que agregar al trabajo que hacían, y bueno, cómo impactó eso en su trabajo? Bueno, para mí particularmente fue como a nivel personal el primer acercamiento que tuve al feminismo y a los temas más de género. Y bueno, era como que la pata que le faltaba a los institutos multidisciplinarios también. Antes de entrar al IDGEM estaba el Instituto de Ambiente, de Trabajo y Producción y Energía. Así que era como la pata que le faltaba a los institutos. Pero bueno, sí. Sí, también, fue una sorpresa en ese momento cuando apareció el instituto. Creíamos que ya teníamos como el esquema armado y apareció. Y bueno, sí, la verdad que nos fue ampliando un poquito el panorama respecto, o sea, no solo con las actividades o las cuestiones propias del Instituto de Género, sino también con el resto de los institutos, el resto de las áreas con las que estábamos trabajando. O sea, empezar a
a meter otra visión que nos tocaba de alguna manera, y, o sea, nos sigue tocando como mujeres, como parte del colectivo de las disidencias. Empezar a sensibilizarnos, en realidad. Creo que fue esa la parte inicial en el proceso. No teníamos mucha idea de con qué estábamos trabajando, pero al ingresar al instituto y después al ampliarse la secretaría, comenzamos, creo que un poco a dimensionar la importancia de trabajar en estas temáticas. Es algo que nos gusta porque es poner el diseño y la comunicación al servicio de algo en lo que creemos también. ¿Se sintieron cuestionados de alguna manera? ¿Cuestionadas? ¿Cómo fue esa incorporación? O sea, ¿fue un choque o fue algo, digamos, que dijeron, bueno, empezamos a caminar por acá? Yo creo que para mí fue como darme cuenta lo poco que sabía del tema y eso, se abrió como todo un panorama nuevo para estudiar y para capacitarse, cómo los temas de género pueden atravesar todas las comunicaciones que veníamos haciendo y que hasta ese momento nadie se lo planteaba, no había ni siquiera había una forma neutra de hacer las comunicaciones. Fue un desafío en cuanto a ese aspecto. No fue un choque, sino por lo menos para mí, empezar a investigar y estudiar un montón de cosas que no sabía que estaban ahí y que eran importantísimas. Sí, yo creo que no solo nos interpeló en la manera de hacer nuestro laburo, sino también en la manera de estar en los espacios de trabajo. Antes de la llegada del instituto y también antes de empezar a instalar estos temas en la cotidianidad o en la agenda, por ahí pasaban ciertas cosas en los espacios de trabajo que ahora son un poquito impensables en realidad. Sí, que quizás se naturalizaban más antes y ahora se empiezan a cuestionar de otra manera, al menos para quedar de una forma políticamente correcta, como hay cosas que ya no se permiten. Me parece que la incorporación del instituto y que exista un espacio así es fundamental, como eso, no solo a nivel comunicacional, porque tiene un discurso, tiene una fundamentación que incomoda muchas veces en las formas tradicionales de hablar, de comunicar, pero así también en estos espacios, en nuestros propios espacios de trabajo, de articulación con programas, con proyectos. Me parece que uno de los desafíos es justamente que el instituto no sea solo como un espacio reducido donde se ejecutan todo este tipo de prácticas, sino que tenga la posibilidad de ser transversal al resto de las áreas y así también nos toque a nosotros desde la comunicación. Me parece que ese es el mayor desafío, poder trasladarlo y que realmente permita como un laburo profundo. Creo que el instituto viene a poner sobre la mesa un montón de problemáticas y a cuestionar y a interpelar. Digo, como un montón de espacios de género que incomodan. Y me parece que está buenísimo que en algún momento los propios espacios que no tienen nada que ver con estas temáticas o problemáticas sí se los puedan cuestionar desde sus propios lugares que ocupan, desde espacios de poder de trabajo o a la hora de comunicarse entre ellos, a la hora de comunicarse hacia afuera, a la hora de tomar a la universidad. A la hora de tomar decisiones también dentro de cada espacio de laburo. Sí. Yo les quiero preguntar cómo piensan que, la mayoría de ustedes son diseñadores, más allá de lo que es la comunicación en general, trabajan mucho el tema de la imagen, ¿no? Y bueno, ¿cómo
¿Qué feedback, qué impacto piensan que han tenido sus diseños, todas las cosas que hemos trabajado en conjunto inclusive? ¿Qué comentarios han tenido como de vuelta a ustedes y a la vez cómo creen qué presencia tiene la imagen o las imágenes en general en este contexto, ¿no? de feminismo? Sí, sí. Creo que esto es algo de lo que también, o sea, se ha empezado a hablar en conjunto con las temáticas de género y disidencias sexuales y todo esto, que es cómo la imagen ayuda a través de la comunicación como un mecanismo netamente humano, empieza a construir símbolos y darnos cuenta de eso y de que tenemos responsabilidad en eso a la hora de comunicar. Está bien, no somos Google, no somos Coca-Cola, no tenemos esa masividad, pero aún así desde nuestro lugar y sobre todo teniendo en cuenta que estamos dentro de una institución pública, una universidad pública, creo que nos lo tomamos como con ciertas responsabilidades. ¿Cómo va a ser la imagen que vamos a construir para comunicar, ya sea comunicar o hacer comunicaciones para lo que puede ser el instituto de género o el resto de las áreas, proyectos y programas con las cuales trabajamos? Sí, totalmente. Me parece que hay una responsabilidad ahí de quienes pertenecemos o formamos parte de este equipo y también como de alguna manera como portavoces de la universidad. Creo que en cuanto a tu pregunta de la resistencia, y por supuesto, como en cualquier espacio y como en cualquier institución, hay resistencia, hay cierto rechazo, no sé si hablamos en términos de lo que es el lenguaje inclusivo no sexista, la gente no se acostumbra, no le viene cómodo, molesta y un montón de cosas más que por ahí eso, nos corren de algunos lugares. Me parece que también es un trabajo por ahí que hacemos de, bueno, en algunos casos no se puede utilizar la bueno, ¿cómo reformulamos este texto, esta frase para que no necesariamente recaiga otra vez en los estudiantes, etcétera, y así un millón de ejemplos más? Pero más allá como de esa resistencia de algunos lugares o inclusive de personas que por ahí están, que no lo entienden, que no vienen de procesos, que no les toca de la misma manera o que están ubicadas en otro lugar, en los escalafones, me parece que más allá de eso la universidad también tiene una responsabilidad y como un espacio de institución pública también tiene el deber de ser un poco pionera en esto y sobre todo en la secretaría en la que nos encontramos. Muchas veces nos hemos preguntado como, bueno, si no somos nosotros quienes encaramos esta situación, ¿quién la va a encarar adentro de la universidad? Me parece que es parte del proceso, por ahí, como sostener, discutir, tener que argumentar por demás muchas veces algunas decisiones y es parte de la que nos toca hoy, pero es necesario para mí empezar con esos primeros pasos y si hay que incomodar, pues que se incomode. Desde mi perspectiva quería agregar que como tenemos por ahí a veces algunos de nosotros nos toca salir al territorio a hacer otras actividades y yo he visto, por ejemplo, en algunos espacios quizá que suelen haber más varones, que algunas comunicaciones de las que producimos incomoda, como citaban los chicos, pero de todas maneras tiene lo interesante de que muchas de esas personas como dialogan con nosotros lo que piensan, digamos, de que sí, no hace falta decir nosotres o chiques o qué sé yo, es abrir como permite muchas veces abrir un espacio de conversación en el que uno puede decirle, che, pero hay otras personas que necesitan esto de otra manera y sin embargo está toda la comunidad incluida en un solo mensaje y está bueno acostumbrarse porque es así, porque es una realidad, porque está bien. Y por ahí sí, obviamente el patriarcado se siente. En algunos espacios a los que tratamos de llegar con toda la diplomacia y con la gentileza
pero creo que está bueno en ese sentido que abre esos espacios de conversación. La perspectiva de género, nosotros con Euge nos incorporamos después a este grupo, porque estábamos divididos, como la secretaría fue más grande, se unieron muchas partes. También estuvo bueno en ese sentido, de que ellos ya tenían como una vista, yo había tenido como algunos ejercicios de incluir la perspectiva de género en comunicaciones en otros espacios, también con mucha incidencia social, como era el comedor universitario en ese momento, que me sirvió un montón porque si bien yo tenía como críticas y sufría el patriarcado un montón, me ayudó a ver que no estaba sola, que estaba acompañada, que estaba bueno. También la pasaba mal porque sentía que algunos amigos no estaban incluidos en las comunicaciones y que sentían, o quizás se sentían como que no eran parte, ¿no? En el sentido, no es que no se los hubiese pensado cómo incluirlos, sino que ellos no podían sentirse, digamos, considerados en esas comunicaciones, y para mí fue como muy útil. Y después se creó yo empecé mucho antes en otro espacio, la crítica me pareció buena, me ayudó a mí a nivel personal también a ver problemas que tenía a nivel personal con el patriarcado. Pero bueno, otro tema. Y después tuve la suerte de empezar a trabajar con Euge, que tenía una perspectiva mucho más clara y estaba mucho más formada, lo cual me dio un montón, y yo creo que acá ya fue como cerrando un montón de cosas, pero la Euge ha sido como difícil. Buenísimo. Todos hablamos de formaciones así como, digamos, hablamos como de formaciones solidarias o que de pronto apareció la necesidad porque apareció un laburo que hay que hacer de determinada manera y una se empieza a formar, a buscar la información, a conversar entre amigues, entre personas que por ahí tienen un poco más de ejercicio en la perspectiva de género. ¿Les hubiera gustado de todas formas tener una forma, que esto como fuera parte de sus carreras, que alguien se los hubiera dado como parte de sus carreras? ¿Qué pasa ahí por ejemplo, en la carrera de diseño en la Universidad de Cuyo, o en las formaciones que hay en diseño con respecto a la perspectiva de género? Sí, hubiese sido genial. O sea, a ver, hubiese sido genial porque nosotros hubiésemos todos los que salen de ahí tendrían como una idea. O sea, más de eso. Se entiende que no se haya dado porque, bueno, ahí el patriarcado todavía está muy instalado en algunas unidades académicas, incluido diseño. Y ahora se están haciendo transformaciones muy útiles, según me han contado, de que están estos espacios que se abrieron con el IDGEN y con otros grupos de empezar a ver qué pasaba en las facultades, ha sido muy, muy útil. Pero desde mi perspectiva hubiese sido genial y hasta me hubiese solucionado cuestiones personales, pero a nivel laboral para mí hubiese sido maravilloso. Sí, la carrera tiene un perfil dentro de todo bastante técnico. Si bien hay toda una formación teórica, la idea del diseño o de prepararnos como profesionales de diseño ahí hay una cuestión medio dividida. Yo me acuerdo que hubo un debate cuando estaba en segundo año de la facultad, en donde el profesor de diseño de ese momento nos planteaba, no sé, era un ejercicio más de pensamiento. Era muy interesante porque era un debate sobre el posicionamiento. Es hasta qué punto podemos diseñar para algo en lo que, no recuerdo cómo estaba formulado, pero para algo en lo que no creemos. Él ponía como ejemplo hacer alguna comunicación o diseño para una iglesia católica, por ejemplo. Si viene el Papa mañana y te dice, quiero que seas mi diseñador. O sea, ¿lo haces o no lo haces? Y ahí se abrió un debate muy interesante porque había gente que decía sí, porque yo como diseñadora,
diseñador, no vamos a incluir al resto, diseñador, estoy capacitado para tomar cualquier problemática de comunicación y comunicar. Y había otro grupo en el que, si ya vamos a incluir más diseñadoras y diseñadores, más del lado del no, o sea, que se comunique solo el Papa, por favor, por Dios, no puedo comunicar, no puedo diseñar para algo en lo que no, entre comillas, no creo, no milito, no comparto, o sea, podrían haber un poco, no sé si lo harán en este momento, pero en ese momento, cuando al menos yo estaba cursando esa materia, en ese momento segundo, no habían muchos espacios donde se plantearan este tipo de inquietudes, más desde el lado tal vez ético de la profesión, porque el diseño también tiene una dimensión ética de la que en general no hablamos o no se habla mucho, y donde de repente nos encontramos con estas posturas un poco divididas, o sea, hasta qué punto yo voy a poner mi trabajo o voy a poner mis conocimientos ¿En función de qué? ¿En función de qué? En función de qué y a quién, o sea, de qué mensaje y de quién lo está diciendo, porque somos como nosotros concretamos el mensaje de alguna manera para que llegue, para que se masifique y bueno, ¿qué mensaje vas a agarrar? O sea, ¿qué mensaje le vas a dar forma? Creo que esos son, de nuevo, no sé si están sucediendo, pero creo que son debates que no encontraban muchos espacios, al menos en el momento en el que yo me formé. Se daban más por fuera, se dieron más en el último tiempo, bueno, con el colectivo de diseño crítico, que acá tenemos a uno de los fundadores, que ese fue un espacio muy, muy lindo dentro de la facultad. Si querés contarnos algo del colectivo. Nada, el colectivo fue también un espacio frente a estas ausencias por ahí que surgió entre un par de compañeros que teníamos algunas inquietudes respecto de la carrera y la profesión en general y que tenía que ver justamente con estas preguntas como qué diseñamos, cómo lo diseñamos y para quién lo diseñamos. Nosotros nos ubicábamos dentro de ese sector al cual sí le importa para quién y sí le importa dónde o en función de qué ponemos nuestras herramientas y nuestro servicio. Y fue un espacio que sí que tocó algunas de estas temáticas, desde ambiente a cuestiones más laborales, formas de trabajo diferentes, cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas y por supuesto también la temática de género, que nos parecía como fundamental abordar desde ahí y empezar a pensar otro tipo de comunicaciones posibles, digamos. Y eso, como lo que comentaba más temprano en relación a la transversalidad de estas temáticas, que no necesariamente por ahí estamos hablando de algo específicamente de género, pero sí es necesario que sea transversal a la hora de comunicar cualquier otro tema, otra posibilidad. Y bueno, y en ese espacio sí nos interesaba, como en esto que vos decís, de la formación, poder traer o acercar, facilitar otros referentes posibles, que me parece que a lo largo de la carrera, en diseño también sucede, como sucede en el resto de las formaciones en general, no solo de la Universidad Nacional de Cuyo, sino en general, las referencias son varones generalmente heterosis. Esas son las referencias que tenemos para leer. Y qué diferente que son las perspectivas cuando estamos ubicados en diferentes lugares, digamos. No es la misma la lectura que puede tener un diseñador blanco heterosexual enseñándonos qué comunicar, que por ahí una diseñadora con otras características, con otra historia, con otras cosas para contar, con otros lugares que se habitan como... Y me parece que eso, así como faltan todas las carreras, en diseño también faltó y la mayoría de las referencias eran varones. Sí. Las cátedras troncales, varones. Y eso iba a decir, claro, y fue una problemática que se trasladó también a las cátedras. En general, los portavoces del saber, porque en general en las universidades es como una cuestión
salvo cátedras que tienen otra perspectiva, ¿no? Pero en general es una cuestión bastante unidireccional el saber, lo cual es complejo, recibir todo lo que recibimos sin cuestionar y que pasa así como agua. Y en esas cátedras los titulares son varones también, por lo general, como cualquier espacio de poder, y compañeras, colegas, mujeres de diseño suelen ser o adscriptas o ayudantes. JTP. Y también en otro lugar. En algunas materias que son de perfil social, que es donde nosotros abordamos algunos cuestionamientos, todos varones. Entonces era como, claro, cuando salís y empezás a ahondar estos espacios que tienen otros cuestionamientos, decís, ¿por qué no lo vi? O sea, era parte de la filosofía, era parte de la sociología y un montón de espacios más que se nos plantean, hasta de la misma psicología, que se podría haber dicho, bueno, ¿por qué otras personas lo perciben diferente? Y nunca se trató, y es fundamental, estamos en una sociedad variada que tiene lo que se visibiliza más aceptado hoy, digamos, desde antes de, no sé, 4.000 años, existía claramente porque era parte de la sociedad, pero totalmente invisibilizado, y es una locura. A mí, los chicos vienen de varios años después de lo que nosotros nos recibimos y sin embargo lo ven igual. Podría decir que ahora recién la facultad está teniendo algunos cambios, porque hasta las mismas docentes, que son docentes con las que yo me hablo, me dicen, no veía lo que estaba pasando hasta que no vinieron a cuestionarnos o que yo planteé que tenía esta problemática con mi titular, por ejemplo. Y hay docentes que hasta se han tomado licencia para no trabajar con esos titulares. Es una locura, pero son más capacitadas las docentes que están tomando esta licencia para no trabajar con estos titulares que los mismos titulares. Es re loco. O sea, para mí en este momento trabajar acá y escuchar todo esto que está pasando en las diferentes facultades es como... me mueve un montón. Simplemente porque vas por todo. Sí, hay normalizadas muchas situaciones que cuesta mucho desenquistar y bueno, ya hay caminos que hay que insistir mucho, pero donde hay que empezar a ocupar esos espacios, en ocupar esos espacios. A mí me interesaba, digamos, tratando de conectar esto que acabamos de conversar, es ya en lo que respecta a las prácticas concretas que ustedes han hecho con perspectiva de género, que pueden haber sido para nosotras, para el instituto, o para otras organizaciones o para otras instituciones dentro de la misma universidad. Todos sabemos que la perspectiva de género no es algo que vos decís, bueno, ahora hago así y tengo perspectiva de género. Se hicieron las 12. Claro, me gustaría que... La calabaza se convirtió en perspectiva de género. Que conversemos un poco cómo ha sido para cada uno el transitar esa incorporación de prácticas, de saberes que tienen que ver con esto para haber llegado a muchas de las piezas que vamos a decir hermosas que han logrado, que después junto con este podcast vamos a acompañarla en alguna galería. El arte. Totalmente. Así que bueno, no sé quién quiere empezar, pero me gustaría también escuchar a cada uno en esa experiencia. Bueno, a mí particularmente me ha llevado a investigar un montón. O sea, cada una de las piezas que me ha tocado, que no han sido tantas, me ha llevado a investigar la vida de las personas que he tenido que por ahí representar, o algunas de las piezas que me han tocado que tienen que ver para días en particular Sí, déjame decir que Vivi, que vos hiciste también la de la campaña de apenas comenzada la cuarentena de violencia de concientización de violencia de género, que fue una campaña muy importante para el IDGEM, esas piezas. Para mí cada pieza que me ha tocado a mí hacer ha sido como todo un camino. Porque, por ejemplo, con lo de violencia de género me pasaba que justamente empezó yo vengo de una familia que ha tenido mucha violencia psicológica y no por mi madre, sino por particulares.
Entonces de pronto me empecé a preguntar, personas que yo sabía que estaban pasando estas situaciones, ¿qué hacíamos? O sea, estaban encerradas en sus casas en una situación, desde mi perspectiva, muy crítica. Entonces me tocó un montón. O sea, como lo repartí, lo dupliqué, lo repliqué, todo lo que pude. Lo viralizaste. Lo viralicé todo lo que pude. De hecho, me escribieron dos. Fue muy fuerte porque es como que uno no podía ni salir tranquila del supermercado y estaba pensando, esta chabona está en su casa. Y me ayudó un montón a comprender y a ver otros espacios. Eso me llamó mucho la atención, que cada vez que me tocan cosas que tienen que ver con perspectiva de género, me doy cuenta que hay espacios que los podés socializar para que muchas personas salgan de las situaciones horribles que se pasan, ¿no? Y por ahí también para que otras personas lo puedan compartir, lo cual me pareció maravilloso en ese caso. Y después las efemérides me hicieron ver que yo conocía gente que admiraba, por ejemplo, y hay otras personas que no sabía que habían hecho tales trabajos como desde hace, no sé, desde el 1700, mujeres moviendo y bancándose, bueno, cosas horribles en el medio, pero como es... y después encontrar en el camino un montón de personas más que decía, wow, si era un montón, nadie habla de estas mujeres. Nadie habla de estas mujeres, y han hecho un montón. Y después, una de las piezas que me tocó era para el día, uno de estos que, como tenemos 2 días, creo que era el de acá de Argentina, y empezar a buscar las banderas y entender sus significados, que es todo un recorrido de por qué se llegaron a esos colores, esas formas, la posición. Me pareció una locura y decir miércoles pasado, caramba, no conocía tanto, o sea, hay un poco de vergüenza, debo reconocer, pero para mí todo lo que nos han dado me ha ayudado a mí a crecer un montón y de comunicar también. Bueno, no sé, como a nivel... Quizás el primero, la primera, no dificultad, el primer desafío que planteó trabajar con el IDGEM al principio fue como empezar a pensar en la resolución de esos símbolos, de esos signos nuevos que teníamos que empezar a incorporar, o sea, de los conceptos nuevos que se nos venían a sumar a los institutos. Desde el punto de vista gráfico, no sé cómo... Sí, fue muy interesante, Vicky, tu trabajo en aquel momento con la iconografía que necesitábamos, claro, para identificar el instituto. Claro, así que sí, un poco como decías vos, Vivi, empezar a interiorizarte, a analizar, a estudiar un poco de dónde vienen, no sé... la forma, los iconos, los símbolos. Claro. Y bueno, y cómo es la mejor forma de representarlo y que se entienda, que sea claro, conciso, inequívoco, pregnante, todas las cosas con las que tiene que cumplir todos los estándares de calidad. Claro. Pero sí, un desafío bueno, como rico, o sea, como que suma. Siempre fue como algo que sumó y atravesó, por lo menos a mí, a nivel personal, no quedó en el ámbito laboral, sino a nivel personal. También fue como... Te lo llevaste. Me lo llevé. Sí, me parece que me sucedió algo parecido a lo que dicen las chicas. Creo que es un poco un aprendizaje constante. Me pasó también de conocer de repente biografías de mujeres que no tenían idea o días específicos que empiezan como a tomar otra visibilidad a partir de personas que estuvieron atrás y le pusieron el cuerpo, y está bueno como conocer esa historia. Y creo que eso a nivel formación te lleva a investigar un poquito de más, dan ganas, no sé, en lo personal me dan ganas de, ya sea para hacer una ilustración o lo que sea, de conocer un poco más quién fue esa persona. Y después lo otro que me ha sucedido es que me parece que ha sido como muy rico el trabajo como en equipo. Creo que en general nos consultamos como muchas cosas y nos ayudamos mutuamente en este tipo de comunicaciones, y cada uno tiene como su
como su fortaleza, en como su cosita que sabe más, y entonces me parece que esa complementariedad que se da en el equipo está buenísima para lograr una comunicación, por sobre todo responsable para con todos los espacios. Y creo que una de las tareas como fundamentales es lograr visibilizar a través de la imagen, de la gráfica, todo eso que está detrás, como todo ese raconto de historia, de lucha, de tal, y que me parece que es como importante, y creo que tanto ustedes como IDGEM y nosotros como equipo de comunicación lo tenemos en claro, y siempre la idea es como empujar un poquito más, sí, ¿por qué no? Como, y mostrar. Yo desde lo personal como me parece que ahí está una de las claves, y que es necesario seguir visibilizando un montón de cosas, aunque para nosotros ya estén asumidas y ya sean discusiones saldadas, hacia afuera no, y lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrar y hay que poner en palabras y hay que poner en imágenes. Bueno, mi camino ha sido muy parecido también al de mis compañeros. Un poco siento que las temáticas del instituto me han nutrido bastante. Soy como un defensor hacia adentro y hacia afuera porque muchas temáticas que trabaja el instituto las he vivido en persona a lo largo de mi vida, así que al entrar en contacto con estas temáticas justamente fue poder ponerle nombre en realidad a cosas que he visto, cosas que he vivido, y al empezar a poder nombrarlas también uno empieza a poder como llevarla a la causa, militarlas. Como un apoyo. Sí, y te da letra. O sea, es increíble la cantidad de discusiones familiares en las que me he encontrado sacando las placas de Instagram de la galera, o porque justo esta semana me había tocado a mí hacerlas, entonces arrancar con no, porque eso es violencia simbólica, porque representa esto, no sé qué, patriarcal, machismo, y se van todos de mi casa. La verdad que siento que me ha capacitado un poquito el instituto. Bueno, ahora también nos pasó con esto de tener que hacer la capacitación de la ley Micaela. Es increíble, pero creo que ya muchas de las cosas ya las teníamos incorporadas, ¿sí? No sonaba a chino mandarín básico, era como claro, de una, bien, sí, entiendo. Ahí me di un poquito cuenta, y nada, también eso, tomar conciencia de, por un lado, la responsabilidad que es generar, construir mensajes visuales, y por otro lado también el poder proponer. Por suerte el instituto siempre ha estado muy abierto a todas nuestras sugerencias, entonces muchas veces que me ha tocado a mí trabajar en alguna campaña para las redes, me llega como ese pedido y de repente la Mili se encuentra con que le metí textos y cosas, o sea, propuestas mías, es como siempre va fíjate si esto te parece bien o si no, lo sacamos, pequeños detalles o cositas que puedan hacer que lo que se está comunicando se quede un poco más fácil, encontrar cuál es el tono adecuado, cuál es la imagen adecuada, si en este momento hay que usar una fotografía, si no tenemos que recurrir a cosas un poquito más abstractas, más icónicas. Me acuerdo en la de lenguaje incluyente dije, bueno, usemos emojis, o sea, para expresar por ahí estados emocionales, reforzar lo que sí, lo que no, lo que... el instituto propone temáticas que al menos a mí me estimulan la imaginación, la creatividad, las ganas de que salga bien.
Así que me ha llevado a mí por ese lado. No, para meter un bocado, creo que como esa interacción, ese diálogo que hay entre el IDGEM y el área, que a mí, por ejemplo, que no soy diseñadora, es como que tengo la idea, tengo muy claro lo que quiero que se comunique, y en cuanto se lo pido a ustedes y ustedes nos hacen la respuesta, digamos, es como... Esto es lo que... como que yo no lo puedo llegar a visualizar, pero siempre está ese diálogo y ese te parece, qué sé yo, y siempre hay aportes que le suman, de parte de ustedes digo, que le suman muchísimo a lo que era la idea original, ¿no? Ay, gracias. Bueno, justamente yo quería introducir un poco de esto para ir cerrando esta conversación riquísima que hemos tenido, que es decir, parte de esto de vivir una vida feminista, como dice Sara Ahmed, es cambiar el tipo de relaciones que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Muchas veces relaciones de maltrato, relaciones de poder, en donde priman las jerarquías, en donde, como decía Eugenia, el peso de los varones tiene también como una carga simbólica muy, muy fuerte, y me parece que lo que hemos tratado de hacer un poco desde el instituto, por lo menos desde nuestra parte con Mili, que nos ha tocado esto de intercambiar en comunicaciones, es tratar de tener esta comunicación, porque muchas veces hemos tenido que señalar cosas, esto así, esto no, fijémonos que esto sea, pero siempre han sido como intercambios afectuosos, amorosos, y que es el camino que digamos que señala el feminismo para transformar la sociedad como la queremos transformar, no en un cambio de relaciones de poder, sino en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde podamos manejarnos con otros códigos, con otras perspectivas. Sí, eso que comunicamos, esas notas web, esas publicaciones en las redes sociales, que no son solamente algo para mostrar afuera, sino que hacia adentro nosotros tratamos de construir lo mismo, y que en este pensar a la hora de querer hacer una pieza, una comunicación, la apertura que decías vos, Ger, es mutua, porque digamos ustedes también nos vienen con alguna propuesta y quizás nosotras decimos, como decía Gaby recién, y fíjate esto por ahí, qué sé yo, y ustedes también lo toman, digo, tampoco hay una cuestión de yo soy el diseñador, yo soy la diseñadora, y entonces, digo, me parece que a esa construcción y ese camino amoroso y afectuoso es al que refiere Gaby. Yo creo que la perspectiva, algo que quería rescatar, que me parece que lo vi más cuando entramos en este espacio más social, es que el feminismo no solo, la perspectiva de género, digamos, no solamente visibiliza el género como detalle, sino todas las variantes que hay dentro de cada género. Y eso es algo que creo que también el momento en el que estamos lo permite, que es como que hay un montón de cosas que se han flexibilizado y que se están viendo con más cariño, reconocer la gente con todas sus variantes, y me parece como muy interesante cómo la perspectiva de género y los grupos feministas abrieron el camino para que se vieran otras personas que nosotros, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en la facultad, como que las cosas eran hegemónicas, tenías que producir información con imágenes hegemónicas, pero creo que eso es lo interesante de tanto del feminismo como de los que se trabaja, bueno, resumiéndolo, del feminismo en sí y de los grupos que trabajan las perspectivas de género, es abrir el abanico dentro de cada uno de los géneros y las necesidades de cada grupo, lo cual me parece súper interesante, tanto como la cuestión racial, la discapacidad y un montón de cosas más que van llegando a través de este camino que antes ni siquiera se veían. Y eso lo rescato un montón.
Bueno, gracias chiques por esta conversación hermosa y necesaria, y que bueno, vamos a incorporar a este mes de las mujeres que estamos iniciando, como siempre agradecerles y a seguir trabajando juntas, que es lo que nos gusta. Ay, nos encanta. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. El Instituto de Estudios de Género y Mujeres desarrolla su actividad en el espacio de la ciencia y la tecnología, ex Eureka, en el corazón del Parque General San Martín de Mendoza. Mudadas a este espacio desde el 2015, la interacción con el área de diseño y comunicación de la Secretaría de Extensión y Vinculación ha sido enriquecedora de ida y vuelta, y de estos intercambios han surgido piezas valiosas, maravillosas y con gran impacto social. En este sentido, queremos nombrar y poner en valor el trabajo de su coordinadora, Ornella Cuccia, de Francisco Martínez Espinosa y Carolina Payacán, encargadas de la comunicación de los institutos, y de les diseñadores que tuvieron ustedes la fortuna de escuchar en este podcast: Victoria Balducci, Germán Aloy, Euge Murcia y Viviana Martínez. A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por el trabajo compartido a diario con respeto, amor, humor y profesionalismo. Soy Gabriela Maturano y junto a Milagros Martín Varela realizamos este trabajo especial para un nuevo mes de las mujeres en Loncuyo. Hasta el próximo podcast IDGEM. Podcast IDGEM. Un espacio del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres, Secretaría de Extensión y Vinculación, Universidad Nacional de Cuyo.